Tenneco. Hoy he estado con sus trabajadores y me han contado lo que estaban haciendo los 250 y tantos días que llevaban encerrados, las negociaciones con la empresa que lo que quiere es deslocalizar para llevarse la fábrica de amortiguadores a un lugar en el que no hay organización sindical de los trabajadores, en los que se pagan bajos salarios. Y son un ejemplo. Si todos los trabajadores reaccionaran como ellos, tendríamos un país mucho mejor que el que tenemos. Mañana es 15M, yo estaba hace 3 años en esa plaza, en la Escandalera, no muy lejos de aquí, y nos retaban y se reían y decían: si queréis, presentaros a las elecciones. Bueno, aquí estamos. Lo gracioso es que desde hace 6 meses ya no lo dicen. ¿Por qué será? Dicen que la gente tiene que votar en las elecciones, pero reducen mesas electorales y hay sitios del occidente donde hay que hacer 40 km/h para ir a votar. Con lo cual igual es que tampoco quieren que la gente participe. La realidad es que la victoria social y política ya está lograda. El 90% de la población cree que esto no puede seguir así. El 90% de la población está en contra de los desahucios. El 90% de la población no quiere recortes en educación y sanidad. Quiere condiciones laborales dignas. Quiere que una regeneración del sistema democrático y pide más democracia. La victoria está escrita. Ahora solo falta trasladar la victoria que ya está en las calles en victoria electoral en las instituciones. Necesitamos una renovación política que pase porque manden las personas, que pase por escuchar y aprender de lo que se está diciendo en las calles, de quienes están parando desahucios, de quienes están luchando por sus derechos, por nuestros derechos, por los derechos de todos y de todas. Una renovación política tiene que partir de ahí. Y ante quien nos diga que no podemos conseguir esa renovación política o que no podemos conseguir una verdadera democracia, decimos que sí se puede. Que sí se puede, porque el sentido común está ahora de nuestra parte, porque somos muchos más y muchas más las que estamos hartas. Un gobierno que defienda lo público, porque cuando la gente de la calle gobierna y es la gente que tiene necesidad de lo público, de la educación pública y de la sanidad pública, va a defender lo público también. Un gobierno que apruebe una reforma laboral que castigue a empresas como Coca-Cola o como Tenneco, que despidan a trabajadores y condenan a miles de familias a la ruina y a la miseria. No lo vamos a consentir más y queremos un gobierno para nosotras y para nosotros. Tenemos que decir que hay una oportunidad, nos dejan pocas oportunidades y tenemos que aprovecharlas. Todo el espacio que nosotros ocupemos es espacio que el enemigo no va a ocupar. Por eso no podemos dejar pasar esta oportunidad. Por eso tenemos que confiar en Podemos el 25M. Por eso pido el voto para la madreña, pido el voto para los precarios y las precarias, pido el voto para los exiliados y las exiliadas, pido el voto para los que defienden el común, pido el voto para la gente de abajo, pido el voto para la gente con ilusión, porque podemos. No somos un partido y no queremos ser un partido, nos hemos registrado como partido por imperativo legal. Pero queremos ser un instrumento en manos de la gente, porque si la gente no hace política, te la hacen otros. Y cuando te hacen la política otros, te roban los derechos, te roban la democracia y te roban la cartera. Lo importante no es que les apliquemos un severo correctivo el día 25, lo importante es el protagonismo de la gente. No me tienen miedo a mí porque salga en La Sexta o en Mañanas 4. No tienen miedo a Podemos, no tienen miedo a los candidatos, ni siquiera tienen miedo a los círculos, os tienen miedo a vosotros y vosotras, tienen miedo a la gente, porque cuando la gente se organiza, claro que se puede, claro que se puede.